Hola, en este vídeo vamos a reflexionar sobre la dimensión espacial de la comunicación, si emisor y receptor están o no en la misma ubicación física. Con este vídeo deberás ser capaz de entender y caracterizar la comunicación en función del espacio físico en el que están emisor o emisores y receptor o receptores, de forma que puedas elegir o seleccionar la herramienta más adecuada en cada caso. Recordemos que la tecnología nos ha abierto un gran abanico de posibilidades y canales de comunicación que nos encaminan a relaciones cada vez más digitales, eliminando barreras como la ubicación física que vamos a analizar a continuación. La comunicación localizada es aquella que se produce en el mismo espacio físico, es decir, los participantes en la interacción, emisor o emisores y receptor o receptores, están presentes en la misma localización. Y puede darse en tiempo real cuando todas las partes intervienen de forma simultánea o de forma asíncrona. Si en la comunicación coinciden la dimensión espacial y la dimensión temporal, estaríamos en una comunicación cara a cara. Y en este caso se pueden aprovechar las ventajas que aporta la comunicación verbal-oral y la no verbal, los signos kinestésicos y proxémicos. Por el contrario, aunque la comunicación se produzca en el mismo espacio físico, si es asíncrona, se dificulta el uso de la comunicación no verbal. Vamos a verlo a continuación con algunos ejemplos. En el primer caso, los carteles, los paneles y los vídeos informativos son herramientas de comunicación que se producen en el mismo espacio físico, pero de forma asíncrona, dado que emisor y receptor no tienen por qué coincidir en el tiempo. En el caso de la comunicación presencial cara a cara, como ya hemos dicho, la ubicación física de emisor y receptor es la misma y además coinciden con la dimensión temporal. Aquí vemos más ejemplos de comunicación localizada y vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de la comunicación que se produce la comunicación más informal que se produce en espacios como la sala de descanso o la máquina del café en las oficinas, que nos facilitan o nos abren la posibilidad de que entre los miembros del grupo se produzca interacción más allá de las tareas que desarrollan en común. Este tipo de comunicación es importante que se facilite en los entornos laborales. Otro ejemplo de comunicación localizada puede ser el de un grupo de trabajadores que reciben, por ejemplo, un curso presencial. Están asistiendo a un acto en el que se transmite o se produce comunicación en una misma ubicación física. Pasamos a la comunicación deslocalizada. Evidentemente se da cuando emisor y receptor están en diferentes ubicaciones físicas y puede o no coincidir la dimensión temporal, es decir, se puede producir o no de forma simultánea. Ejemplos de comunicación deslocalizada, herramientas que nos permiten la comunicación cuando estamos en ubicaciones diferentes, pues desde el correo electrónico, los foros, las videoconferencias. Más ejemplos, podemos utilizar la comunicación deslocalizada utilizando las intranets de la empresa, en las que se puede permitir, más allá de transmitir mensajes vinculados con el trabajo, pues en función de las reglas que haya establecido la empresa, pues se puede transmitir información más personal o más relacionada con aspectos lúdicos. Aparte del correo electrónico, podemos utilizar herramientas que nos permitan enviar mensajes, por ejemplo el WhatsApp, etc. Para finalizar, una vez que tenemos clara la diferencia entre la comunicación en la misma ubicación y en diferentes ubicaciones, debe ser capaz de identificar qué herramienta podemos utilizar en función de nuestras posibilidades y necesidades. Si hablamos de misma ubicación física y mensaje o comunicación realizada de forma síncrona, deberíamos utilizarlo en situaciones en las que es necesaria la inmediatez y es importante la comunicación no verbal.
y el contacto físico entre los asistentes. Por ejemplo, puede ser adecuada para interacciones que se producen en grupos de nueva creación. En cambio, el correo electrónico y otras herramientas que se pueden producir que facilitan la comunicación en distinta ubicación, pues tienen la ventaja de que se puede madurar el mensaje o trabajar de forma asíncrona el mensaje que se está lanzando. Con esta información debe ser capaz de distinguir qué herramientas son más adecuadas en cada caso y saber cuándo utilizarlas. Aquí os dejamos bibliografía adicional y referencias por si estáis interesados en completar información al respecto.